Como ustedes se dan cuenta, los libros de biología son muchos y son muy diversos, ¿no? Ahí tienen ustedes lo clásico, que es biología, fundamento de biología celular y molecular de Roberto. Creo que todos ustedes deberían tenerlo o deben tenerlo ya, así en forma obligatoria, porque está hecho especialmente para alumnos de medicina. Después está de Albert, que son 2 tomos. Hay que tener tiempo para leerlo, es más extenso. De Junqueira, está de Gerald Carp y así, ¿no? Hay un montón de textos. Lo que tiene en común esto es que requiere que el alumno lo lea, no que lo haga pasear ni que lo tenga ahí en su casa. Entonces tienen que leer día a día, ¿no? Esto es como un entrenamiento que van a tener ustedes antes de, ¿no? Este entrenamiento requiere de práctica y la práctica es sentarse a leer el libro, a estudiar el libro y que ustedes puedan completar en forma satisfactoria esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender nosotros es la biología celular y molecular de la célula. O sea, vamos a centrarnos en la célula y vamos a ver todos sus componentes desde la parte fuera, o sea, desde la parte externa, hasta la parte interna. Vamos a ver la membrana plasmática, vamos a ver las organelas, vamos a ver la funcionalidad y los componentes de la célula, vamos a tocar un poco de genética y vamos a ver cómo la división celular, tanto la mitosis como la meiosis, y para eso se requiere que ustedes tengan unos conceptos ya definidos de lo que es la química. Entonces, la química y la físico-química nos van a ayudar porque la célula no se va a escapar a las leyes físicas y químicas que rigen el universo, ¿no? Entonces, todas esas leyes van a estar supeditadas a eso. Entonces, lo primero, leer cualquier libro que tengan ustedes en la mano. No hay un libro que sea el mejor, el más bueno. Creo que el que más se adapta es el de Roberto y para ustedes, como estudiante de medicina, pero Roberto tiene una contraparte que hay que leerlo siquiera 3 veces para poder entenderlo, porque si uno le da una leída no lo va a entender. En la segunda, de repente un 20%, en la tercera y en la cuarta, aprovechando eso, hay que preguntarle al profesor, en este caso a mí, que lo voy a instruir en esta parte, y ustedes me van a decir cuál es su duda, ¿no? Entonces eso sería lo correcto. O sea, yo no voy a venir a enseñarles desde la, ¿no? El ABC, no, eso no es correcto. Ustedes deberían leer por su parte, todos los días un poquito, y lo que no entienden lo apuntan a un papelito y me preguntan, y así disipan sus dudas y afianzan sus conocimientos. Dicho eso, pasamos a tratar el curso en sí. Entonces, la biología va a ser una ciencia, como su nombre lo indica, que trata de los seres vivos, ¿no? Entonces, el objetivo de estudio de la biología son los seres vivos. Entonces, la biología es una ciencia muy amplia. Entonces, hablar de biología es hablar de todos los seres vivos. Entonces, seres vivos hay infinidad de ellos. Pero dentro de la biología se encuentra la biología celular. Y ahí vamos a hablar específicamente de la célula. Todo lo que concierne a la célula, su morfología, su funcionalidad, su fisiología, su fisiopatología y todos los procesos que se llevan a cabo en ellos. Cabe indicar que como el término es molecular, vamos a ver la molécula en sí. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver la membrana plasmática, pero tenemos que ver la composición de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver moléculas de la membrana plasmática, los fosfolípidos, las proteínas, los carbohidratos, cómo están compuestos, ¿no? Los fosfolípidos, qué tipo de fosfolípidos, cómo están compuestos cada fosfolípido, qué función tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la biología, como dice este cuadrito, es una ciencia, ¿no? Que estudia los seres vivos. Estos seres vivos pueden ser muy pequeños, que solamente se ven al microscopio y se van a llamar microorganismos. Cualquier ser vivo que nosotros no lo veamos es un microorganismo. Entonces, dentro de los microorganismos están las bacterias, que son células muy pequeñas, microscópicas, y que afectan al ser humano porque nos dan muchas enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea, las enfermedades bacterianas de garganta, enfermedades de un montón de sitios, ¿no? Donde la bacteria infecta y hace un cuadro bacteriano. Entonces, esas bacterias son microorganismos. Pero también hay otro tipo de seres vivos que se llaman
protozoarios. Estos protozoarios también son pequeños, tienen que ser vistos al microscopio óptico, ¿no? Pero se diferencian, por ejemplo, de las bacterias, que unos van a tener núcleo y otros no van a tener núcleo. O sea, las bacterias no tienen núcleo. Van a tener una parte que se va a llamar nucleoide, y el término oide significa parecido a, ¿no? Nucleoide es parecido al núcleo, pero no es un núcleo verdadero, ¿no? Humanoide, por ejemplo, parecido a un humano, pero no es un humano. Proteinoide es parecido a una proteína, pero no es una proteína, puede ser un carbohidrato, puede ser un lípido. Entonces el término oide significa parecido a. Entonces el nucleoide va a ser característico de las células que no tienen núcleo, mientras que las células que tienen núcleo van a tener ya la estructura clásica del núcleo con su doble membrana, y están los protozoarios. Entonces los seres vivos pueden estar formados de una sola célula, ejemplo las bacterias, los protozoarios, o de muchas células que van a ser los metazoarios. Entonces, ¿qué estudiamos de los seres vivos? Su estructura. Por ejemplo, en fisiología van a estudiar ustedes el corazón, el pulmón, la célula en sí, ¿no? Las formas que adaptan, por ejemplo, si es una célula animal, es una célula vegetal, o es una célula bacteriana. ¿Qué funciones tiene? Por ejemplo, nutrición, reproducción, síntesis, entre otras, ¿no? Porque estos son más. ¿Qué relación tiene con el medio? Porque como somos seres vivos, nos tenemos que relacionar. Nadie es solitario, ninguno de nosotros se mete a su casa y no tiene relación con nada, ¿no? Tenemos que relacionarnos con nuestro entorno y con nuestros compañeros, ¿no? Sea familia, sea amigos, etc. ¿Dónde vive? ¿Qué hábitos tiene? Igual la célula también, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿No? Es una célula, por ejemplo, del hígado, es un hepatocito. ¿Con quién tiene relación? ¿No? ¿A quiénes obedece? Etcétera, etcétera. ¿Qué hábitos tiene? Etcétera. Y la evolución, que es una parte definitiva que nos hace ser vivos. Constantemente nosotros hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Lo que pasa es que la evolución se da en transcurso de miles de años, incluso millones de años. Entonces la gente que niega el evolucionismo dice, ¿cómo por ejemplo un sapo no se transforma en un humano? O una rana no se transforma en tal, ¿no? Pero tiene que ser a través de millones de años, miles de años hasta millones de años. Entonces nosotros hemos evolucionado a lo que somos a través de los millones de años que han pasado. Es una célula primitiva hasta lo que somos ahora seres humanos pensantes, ¿no? Okay, entonces los seres vivos están formados por células. Esto va a ser una característica importante. Todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Puede ser una sola célula, como una bacteria o un protozoario, que son microorganismos, o puede ser por varias células. Estas células pueden ser de dos tipos. Una célula que no tiene núcleo, que se llama pro. El término pro es anterior, ¿no? Carión es núcleo, entonces sería anterior al núcleo, se llama una célula procariota. Y las que tienen núcleo se llaman eucariota. El término eu significa verdadero y carión es núcleo, ¿no? Núcleo verdadero. Estas células eucariotas que tienen núcleo pueden ser de dos tipos, células de tipo animal y células de tipo vegetal, en forma general, porque acá también están las que son como hongos y las que son como otro tipo de compuesto, ¿no? Pero generalmente son animales o vegetales. Y realizan estos seres vivos funciones vitales como son nutrirse. Necesitamos nutrirnos nosotros todos los días, ¿no? Tomar desayuno, almorzar, cenar, para obtener energía. Y la energía la obtenemos a través de los alimentos, ¿no? A través de los carbohidratos. Y también necesitamos las proteínas, los aminoácidos que contienen las proteínas para hacer nuestras estructuras. Entonces, la nutrición de estos seres vivos puede ser autótrofa, o sea, ellos mismos elaboran sus alimentos, ¿no? Entonces, hemos visto una planta, por ejemplo, una planta que ustedes ponen ahí en su jardín, lo único que necesita es tierra, que es el material que va a ser material orgánico, y ellos a través de la luz del sol y el agua van a empezar a generar todos los alimentos necesarios. A una planta no le damos de comer como a un gato, un perro, ¿no? Pues ahí están las plantas, las algas y algunas bacterias que son autótrofos, ¿no? Ellos mismos hacen, ¿no? Lo ideal sería que nosotros también hagamos eso, ¿no? Que tengamos un tipo de célula. Imagínense que por fotosíntesis nos pongamos una media hora al sol, una hora al sol, y elaboremos nuestros propios componentes, pero eso no es posible. Entonces nosotros somos heterótrofos.
Los heterótrofos aprovechan de los autótrofos, o sea, nosotros comemos las plantas, comemos las algas, algunas bacterias también, y de los que se nutren de ellas, ¿no? Por ejemplo, una gallina, ¿no? Que va a comer el maíz que ha producido la planta, ¿no? Entonces nosotros comemos tanto los autótrofos como los heterótrofos. Y lo presentan animales, algas y algunas bacterias. Se dan cuenta, por ejemplo, los hongos crecen en todo sitio, en los zapatos, en las correas, en la pared, ¿no? Cualquier alimento orgánico que está disponible, ellos se utilizan, ¿no? Esto solamente es un recordatorio de lo que es la biología, ¿no? Porque acuérdense que nuestro tema es biología celular y molecular. Tenemos que estar a la célula y tenemos que estudiarlo y tenemos que disecarlo, todos los componentes que tiene la célula en forma molecular. Esto es solamente para que ustedes se ubiquen cómo son. Entonces, acuérdense que la célula puede ser procariota o eucariota. Acuérdense que los protozoarios ya son células que tienen núcleo y son solamente una sola célula. Entonces, protozoarios como la Giardia lamblia, las amebas, el paramecium, si ustedes lo ven al microscopio ya va a tener núcleo, ¿no? Pero se compone de una sola célula. Nunca se olviden de ese término, ¿no? Un protozoario es una célula eucariota y una bacteria es una célula procariota, no tiene núcleo. O sea, si ustedes tienen una bacteria no van a encontrar su núcleo, el núcleo va a estar disperso. Ok, o sea, tiene una membrana celular, todas las células van a tener una membrana celular que vamos a estudiarla, y encima de esa membrana van a tener una pared celular, ¿no? Si, como le digo, si haríamos práctica, veríamos que una célula animal solamente tiene membrana, ¿no? Pero una célula vegetal, si cortamos, jalamos la epidermis de una hoja, por ejemplo, y lo vemos al microscopio, vamos a ver bien claro la pared celular. Entonces, una célula vegetal tiene pared celular y una célula animal no tiene, ¿no? Entonces, eso va a ser una diferencia. Ok, gracias. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué característica tienen los seres vivos? Tienen organización y complejidad. Entonces, la célula aparentemente, cuando uno lo ve al microscopio, ve una cosa así coloreada con un punto que es un núcleo, o de repente no tiene núcleo, pero tiene una gran complejidad, ¿no? Y puede ser unicelular, como ya les he dicho, como una bacteria o como un protozoario, o puede ser multicelular. Entonces, conforme avanza la complejidad, ya se van a estar formando los sistemas, ¿no? Entonces, ya en el humano vemos que tiene sistema digestivo, respiratorio, reproductor, etcétera, ¿no? Pero en un gusano, por ejemplo, estos sistemas son rudimentarios, pero ya se están empezando a formar. Y como le vuelvo a repetir, siempre va de lo menos complejo a lo más complejo. También hay crecimiento y desarrollo, el aumento de tamaño de la célula, porque la célula tiene que dividirse, entonces tiene que aumentar de tamaño. Va a haber células que pueden durar toda la vida, como en el caso de las neuronas, ¿no? Que no envejecen. Incluso alguna de ellas puede morir, pero no se regenera, o si se regenera va a ser muy lentamente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tiene metabolismo. El metabolismo es lo referente a lo que es el anabolismo y el catabolismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros comemos sustancias complejas, ¿no? ¿Qué comemos? Pan, ¿no? Que son harinas, que son carbohidratos, comemos carnes, que son proteínas, que también hay lípidos ahí, ¿no? Pero si nosotros haríamos un análisis de lo que comemos, por ejemplo, si estamos comiendo un pan, veríamos que el componente del pan es la harina, ¿no? Y la harina está formada casi exclusivamente por el almidón. Y el almidón va a ser un polisacárido muy grande, muy complejo. Entonces, las enzimas que tenemos nosotros, los humanos, van a permitir romper esos enlaces que tiene el almidón con la finalidad de que esa molécula compleja sea rota en partes pequeñas, que van a ser las moléculas de glucosa, y de esa forma entren como monosacáridos a la célula. Esa parte se llama catabolismo, cuando se parte de lo complejo a lo simple, ¿no? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si comemos un pedazo de carne, esa carne va a tener proteínas, ¿no? Y la proteína va a estar formada de aminoácidos. Las enzimas van a romper los enlaces que están uniendo estas proteínas, los enlaces peptídicos, y van a soltar los aminoácidos. Los aminoácidos van a entrar dentro de la célula. Todo ese proceso se llama catabolismo. Ahora, el anabolismo significa que de una molécula simple hagamos una molécula compleja, ¿no? Por ejemplo, de los aminoácidos que hemos adquirido de la dieta, ¿no? Nuestras células
hacen proteínas complejas, o sea, unen estos aminoácidos uno con otro, imagínense 1000, 2000 aminoácidos, y hacen una proteína. A ver, el número 5 de la lista. A ver, número 5, González Malpartida, Bianca Valentina. Buenos González. días, doctor. Aquí A estoy ver, presente. González, ¿qué has entendido por catabolismo y anabolismo? Que son parte del metabolismo. A ver, explica un El poco. catabolismo va desde estructuras complejas a lo más simple. En cambio, el anabolismo va de lo simple a lo más complejo. Ok, entiendo. Por ejemplo, una planta que hará catabolismo o anabolismo. Una planta para que obtenga su energía. Esa planta es Anabolismo, autótrofa. Claro, porque lo que toma son sustancias muy simples. El agua, ¿qué más toma? la El luz medio solar, ambiente, que sí. Claro, la luz solar. Y el otro, que es importante, el dióxido de carbono. el dióxido de carbono. Entonces va uniendo los carbonos mediante los fotones que tiene eso y el agua lo va uniendo, uniendo y va formando sustancias complejas, ¿no? Mientras nosotros cuando comemos, como yo les había dicho, vamos de lo más complejo a lo más simple. Entonces, ¿cuál será lo que nosotros botamos? A ver, ¿cuál es lo que nosotros excretamos como producto de desecho? A ver, cuando respiras, ¿qué botas? Dióxido de carbono. El CO2, ¿no? ¿Y qué más Ujú. botas? ¿Qué más botas? Agua, ¿no? O sea, si te das cuenta, por la orina botas agua, por el sudor botas agua, por las heces botas agua. Entonces, esos son productos excretables, ¿no? Esos son productos excretables porque el momento de que nosotros hemos utilizado todos los componentes que tienen estos productos catabólicos, estos productos grandes, lo que nosotros hacemos es como si fuera sacarles el jugo, ¿no? Y botamos el Desechos. CO2 como producto de desecho y el agua como producto de desecho, ¿no? Y esos son empleados por las plantas, donde utilizan el CO2 que nosotros expiramos y lo incorporan a la molécula que van a formar, y el agua también, ¿no? Así más o menos. Ok, también tiene un término que acá de repente para ustedes es nuevo, que es la homeostasis, ¿no? Entonces, la homeostasis es el grado de orden que va a haber dentro de la célula. Si nosotros hemos estudiado un poco, por ejemplo, de la termodinámica, no sé si habrán llevado física o químico, o si han llevado la física y leyes de la termodinámica, que dice que no hay, que hay un término que se llama entropía. La entropía es el grado de desorden que tienen las partículas, ¿no? No hay ningún sistema que esté en orden, sino se tiende al desorden. Eso como nosotros nos explicamos, que cada día, por ejemplo, nuestras células entran en entropía y nuestras células se van haciendo cada día más viejas. Por ejemplo, ustedes son más viejos que ayer y ayer han sido más viejos que lo que eran antes de ayer. O sea, estamos yendo constantemente a envejecernos. Eso se llama la entropía. Y esa entropía tiene que ser combatida, tiene que ser regulada mediante un mecanismo que se llama homeostasis, para que la estructura sea organizada, porque dentro de la estructura celular todo tiene que estar en orden, tiene que ser como una oficina donde hay una secretaria, donde hay una recepcionista, donde todo funcione a la normalidad, ¿no? Imagínense que ustedes van a una oficina y ven que está ahí no atiende, que el que estaba ya se enfermó, entonces va a ser todo un desorden, no se va a saber dónde están los documentos, ¿no? Pero la homeostasis tiende al orden y la entropía tiende al desorden, ¿no? Entonces nuestra célula combate ese desorden mediante la generación de calor. La generación de calor es para eliminar la entropía. Y cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, en los radios, en los consejos que dan que dice hagan ejercicio, significa que las toxinas que nosotros tenemos, que es el grado de desorden que hay, el grado de entropía que hay en nuestro organismo, si nosotros hacemos el ejercicio, lo que vamos a generar es calor. Y ese calor, ¿no? Lo que va a conllevar es que sudemos y las toxinas sean desechadas por medio de la piel, ¿no? Entonces es importante hacer ejercicio para tener una buena homeostasis. Entonces también somos irritables porque detectamos y respondemos a estímulos. Por ejemplo, estamos caminando y hace un poco de frío, entonces tenemos el frío y nos ponemos una chompa, ¿no? O de repente estamos yendo a un sitio muy caliente
instintivamente jalamos la mano porque nos puede quemar. Entonces, el estímulo externo, ya sea el frío, el calor, es respondido por nuestro sistema nervioso, que puede ser motor, o sea, podemos correr, por ejemplo, si un perro viene y vemos que nos quiere morder y empezamos a correr. Un momento. Sí, Jessica, dime. Ok. Bueno, ¿qué me quedé? Ah, ya, y respondemos así, ¿no? Y también podemos responder con secreciones. Imaginen ustedes que están caminando por una pizzería o por una pollería, ¿no? Y huelan algo. Entonces, nosotros respondemos a ese olor, ¿no? Mediante la secreción de saliva, la secreción de jugos gástricos, etcétera, ¿no? Esa es la forma de respuesta que tenemos nosotros al estímulo externo, ¿no? De repente pasa una chica guapa, un chico guapo y volteamos. Entonces, es una forma de respuesta, ¿no? También podemos leer señales. Por ejemplo, nos vamos a un hospital y hay una señal de una enfermera ahí que dice no hagan bulla. No es necesario que digan no hagan bulla, solamente con la señal que hay ahí, o una señal de stop de una mano así, respondemos porque ese es un estímulo que tenemos, ¿no? Y tenemos que tener reproducción y herencia. O sea, la finalidad de nuestras células es llevar la herencia a nuestros hijos, ¿no? Entonces nosotros somos parte de la herencia que heredamos del papá, la mitad de los genes, y de la mamá, la mitad de los genes. Okay. Entonces, como todo esto, hay niveles de organización dentro de la biología. Entonces, los niveles de organización en biología van desde la parte más pequeña hasta la parte más compleja, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos los átomos, que es la parte indivisible de la materia. Cuando ustedes han llevado química, han visto que los átomos es la que ya no se puede dividir. Pero los átomos también tienen partículas que se llaman partículas subatómicas, donde están los neutrones, electrones, protones, y esas partículas subatómicas también tienen componentes que se llaman quarks, ¿no? Quarks. Entonces tenemos los quarks, las partículas subatómicas, y tenemos los átomos. Estos átomos se unen entre ellos, ya sea átomos iguales o átomos diferentes, y forman una molécula. Esta es la molécula, por ejemplo, de agua, ¿no? Está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Luego se unen más moléculas, se forman macromoléculas. Ejemplo, por ejemplo, una proteína, ¿no? Un carbohidrato, un lípido o una molécula del ADN o el ARN. Son macromoléculas porque están formadas por infinidad de moléculas que pueden ser iguales o diferentes. Luego tenemos complejos supramoleculares. Ya estas macromoléculas hacen con las otras moléculas complejos supramoleculares. Por ejemplo, el núcleo, la envoltura nuclear, el núcleo en sí, las organelas, el citoesqueleto, la membrana celular, etc., ¿no? Y estos forman a su vez una célula procariota. Como hemos dicho que la célula procariota es la antecesora de la eucariota, entonces tenemos nuestra célula procariota que se caracteriza porque no tiene un núcleo verdadero, solamente tiene un nucleoide, y el término oide significa parecido a un núcleo, ¿no? Entonces el nucleoide va a estar más o menos acá. La composición del ADN va a ser diferente a nuestra célula eucariota. Entonces esto comenzó así, ¿no? Primero así, miles de años así, millones de años así, así, y se forma una célula procariota. Pasaron millones de años y se formó una célula eucariota, ¿no? Esta célula eucariota, como característica, es que tiene un núcleo. Entonces, tiene un núcleo. Entonces, el núcleo, ¿por qué sirvió? Porque la célula se hizo cada vez más compleja. Y como la célula se hizo cada vez más complejo, el ADN no podía estar como la célula procariota fuera, porque de repente había coalición y acá se guarda toda la información referente a la célula, y esta tenía que ser guardada dentro de una estructura interna que se llama el núcleo. Entonces acá tenemos ya el núcleo, la célula cada vez es más compleja. Estas células pueden formar seres vivos, ¿cierto?
pero muchas de ellas se unen y forman tejidos. Entonces tienen la misma funcionalidad y forman tejidos. Luego estos tejidos forman un órgano, estos órganos forman aparatos, el aparato forma un individuo en sí, ¿no? Estos individuos forman una población, esta población está en un ecosistema, un lugar que lo rodea. Tenemos un bioma, por ejemplo, la selva ecuatorial, que está todos estos animales acá, y tenemos la biosfera. Vemos de lo más simple a lo más complejo. Doctor, no está claro. Acá tenemos el nivel de organización, tenemos un nivel atómico, ya hemos visto, el nivel molecular, que puede ser de nivel orgánico, si está el carbono, o inorgánico si no está. ¿Sí? Nivel de organelas, hay que estudiar también, por ejemplo, la mitocondria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, el núcleo en sí, de qué está compuesto, cuáles son las relaciones que tiene, ¿no? Y vamos a estudiar también los ciclos biológicos que hay, como el ciclo de Krebs, las vías metabólicas como la glucólisis, la vía de las pentosas, bueno, hay un montón de vías para formar o partículas o para degradarlo, ¿no? A nivel celular, que ya es un organismo unicelular, que puede ser procariota o eucariota, con núcleo o sin núcleo, nivel de tejido, nivel de órgano, nivel de sistema, nivel de organismo, nivel de población, nivel de comunidad y nivel de ecosistema. Todo esto de acá va a estudiar la ecología, ¿no? Y esto van a estudiar ustedes en sus diferentes cursos. Ya la ecología les va a explicar, por ejemplo, cómo es la relación entre poblaciones y entre comunidades con su ecosistema, ¿no? Entonces, para eso nos tenemos que centrar en una materia que es la química, ¿no? Acuérdense que nosotros somos química y física. Nuestras células son parte de la química y son parte de la física. Entonces, cuando uno dice, pucha, que no hay química, ¿no? Entre dos personas, por ejemplo, no hay química o hay química, significa que hay atracción, ¿no? O les cayó bien, ¿no? Y cuando no hay química significa que no pasó nada, que la persona no le cayó bien, ¿no? Y la física también es la forma de atracción. O sea, tanto la física como la química, con sus leyes que tiene, van a permitir el funcionamiento correcto de nuestras células. Y acuérdense que nuestras células forman tejidos, nuestros tejidos forman órganos, nuestros órganos forman sistemas, y el sistema forma el individuo, que en este caso es el humano. Con la química va a ser la ciencia que estudia la composición y estructura de la materia y los cambios que sufre. Vamos a repasarlo así rápidamente desde la química. Entonces, ¿qué va a estudiar? Las reacciones químicas. Por tanto, estudia los fenómenos químicos, ¿no? Comprender la química va a ser fundamental para nosotros porque vamos a llevar muchos cursos relacionados con la química, ¿no? Como la bioquímica, la fisiología, la biología celular molecular, ¿no? ¿Qué otro curso? La farmacología, que son sustancias químicas de drogas, de fármacos que van a ingresar en nuestro organismo. Entonces, es fundamental conocer esto. Pero para esto tenemos que conocer qué es el átomo, sus partículas subatómicas, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, la química lo que estudia es la materia. La materia va a ser el componente físico del universo, es cualquier cosa que tiene masa y va a ocupar espacio. Vamos a tener materia sólida, líquida, gaseosa, y podemos ver y podemos tocar. Cuando hablan de gente materialista, significa gente que solamente toca y ve, ¿no? Porque va a haber cosas subliminales que nosotros no lo podemos ver. Entre ellas, por ejemplo, la religión. Nosotros no podemos decir que la religión tiene materia, ¿no? O sea, la fe, por ejemplo, ¿cómo podríamos cuantificar la fe? En cambio, podemos cuantificar la glucosa, ¿no? Si ustedes quieren hacerse un dosaje de glucosa, se van a un laboratorio y les dicen, tienen 99 miligramos de glucosa por ciento, ¿no? O la hemoglobina, ¿no? Tienen tanto la proteína. No hay cosas que son incuantificables. Por ejemplo, la honradez, no te puedo decir cuán honrado soy, 80%, 90%, 100%. O también que no podemos tocar, como el aire, materiales, las llamas, estrellas, que son diferentes formas de la materia. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde vemos las diferentes formas del agua, ¿no? Tenemos agua líquida, el agua líquida se solidifica y se forma hielo.
El hielo hay una sublimación y se forma vapor de agua y hace todo el círculo, ¿no? El vapor de agua se condensa y forma otra vez esto, ¿no? El hielo puede fusionar, se forma agua líquida, el vapor de agua, puede haber sublimación inversa o liberación de calor, ¿no? Y forma hielo, el agua líquida puede evaporarse por absorción de calor y forma vapor de agua. Toda esta es la forma de cómo podemos trabajar en eso. Y ese es el peso de volumen, que es el kilogramo. Entonces, tenemos un kilogramo, por ejemplo, de madera, un litro y un kilo de alguna sustancia que nos va a servir de peso. Entonces, la materia. No, la propiedad de la materia son físicas y químicas. Recuérdense que las físicas lo observamos, ¿no? O medimos sin cambio de la identidad y composición de la sustancia. Y la química se refiere a la capacidad de una sustancia que se transforma en otra, ¿no? Y estas características permiten reconocer y distinguir una sustancia de otra. Entonces, por ejemplo, en la física vemos, por ejemplo, el color, qué color tiene, qué olor tiene, qué sabor tiene, ¿no? En la química sí vemos la composición ya de estas mismas y la podemos llevar sobre eso. Ok, gracias. Entonces, la estructura de la materia, ¿no? Entonces, la materia tiene los modelos, que son el modelo atómico que hemos visto, el modelo corpuscular, el atómico, tiene una corteza y tiene un núcleo, ¿no? En el núcleo están los protones, están los neutrones. En la corteza están los electrones. Acuérdense que los protones y neutrones dan el peso al elemento, ¿no? Solamente estos dos de acá. Los electrones son muy pequeñitos para que involucren el peso. Por ejemplo, esto pesa 1 y esto pesa 0,0001. Es insignificante, ¿no? Entonces el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga y el electrón tiene carga negativa. Y eso van ondulando. La materia también tiene una naturaleza eléctrica que es un ion, ¿no? Que es el átomo cargado, que puede ser un catión o un anión. ¿No? Y los elementos de esto está dado por los enlaces. O sea, la forma de unirse de estos elementos, de estos átomos, pueden ser por un enlace iónico, o sea, comparten las cargas iónicas, porque lo que quieren todos estos elementos es completar su carga de electrones. O sea, hay una ley del octeto que ustedes lo deben conocer muy bien, que significa que quieren lograr la capacidad que tienen los gases nobles de completar cargas, ¿no? Cuando completan las cargas se vuelven sustancias muy estables. Se llaman gases nobles porque tienen carga completa y son elementos muy estables. Mediante este tipo de enlaces iónicos pueden establecer sus cargas o pueden también tener uniones covalentes. Estas uniones covalentes son uniones en las que van a compartir electrones también, ¿no? Este tipo de enlaces covalentes va a formar las moléculas y esta molécula va a formar las macromoléculas. Y este compuesto lo dividimos, como está dividida la química, en química orgánica y química inorgánica. Lo orgánico es todo referente al carbono y lo inorgánico es referente a otros elementos que no tienen carbono, ¿no? Entonces, John Dalton dijo: los átomos son la partícula más pequeña en la que se puede dividir la materia. Entonces, por eso dice A significa sin tomos, división. Todas las partículas A en cualquier sitio significa sin. Por ejemplo, ateo. A sin teo, Dios. Sin Dios, ¿no? Niega la existencia de Dios. En este caso, átomo, A sin tomos, divisiones. En la parte más pequeña, John Dalton enunció estos postulados. La materia está constituida por átomos. Los átomos son indivisibles y no pueden transformarse uno en otros. Son átomos ya formados, ¿no? Pero tiene partículas subatómicas que hemos visto. No pueden ser creados ni destruidos, están ahí. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, o sea, tienen las mismas propiedades, pero diferente a los de los elementos distintos. Los átomos se unen en proporciones fijas para formar los compuestos. O sea, por ejemplo, para formar agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno se unen con el oxígeno? 2, ¿no?
Entonces, tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y forma una molécula de agua. Esos son los postulados de John Dawes. ¿De qué están formados? De esta composición. Tiene un núcleo, que es una región central. Está formado por estas partículas que son protones, que van a tener carga positiva, y los neutrones, que van a tener carga negativa. La pregunta sería, ¿los protones y los neutrones se encuentran en proporciones iguales, por ejemplo, en un elemento? Por ejemplo, en el carbono, que tiene 14. Hidrógeno, perdón, 7, ¿no? Hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono. El número atómico del carbono es 6. El número atómico del carbono es 6, ¿no? ¿Cuántos protones debería tener? 6. 6. 6. ¿Y cuántos neutrones? 6 también, ¿no? Pero si tuviera, por ejemplo, 8 neutrones y el otro carbono tendría 6, 6, ¿cómo se llaman ese tipo de elementos? ¿Isótopos? Isótopos. Isótopos. ¿Con qué vendrían a ser los isótopos? Igual número de protones. Diferente número de neutrones. Claro, en lo que cambian los isótopos es en la composición del número de sus neutrones, ¿no? Entonces tenemos el carbono 2, el carbono 3, el carbono 14, tenemos el hidrógeno con masa molecular 1, con 2, con 3, vitrio, tritio, todas esas cosas, ¿no? En lo que va a cambiar es el número de neutrones. Solamente cambia el número de neutrones, pero los protones siempre se van a mantener igual que los electrones. Ya vamos a tener lo mismo. Y luego están rodeadas por una nube electrónica, que son regiones en la cual van a estar orbitando los electrones. No van a estar en forma de que dos estén acá, sino que estos van a ir saltando, ¿no? Van a tener un movimiento saltatorio, pero para fines de estudio y fines prácticas, para poder entender esta composición, nosotros ponemos en la primera orbital 2, en la segunda 8, en la tercera 8, así, ¿no? Y vamos formando. Entonces, cuando un elemento es estable, significa que tiene todas sus capas completas. Entonces, eso es lo ideal. Por eso que los elementos se unen para que puedan completar sus capas. Entonces, existen tipos de iones, de átomos que se llaman iones, que si son positivos se llaman cationes, y si son negativos se llaman aniones. Un átomo de carga eléctrica positiva se forma cuando un átomo neutro pierde uno más electrones. Ejemplo, el calcio. El calcio, ¿cuántos? A ver, alguien que sepa qué número atómico tiene el calcio. 20. 20 creo que es, ¿no? Sí, biólogo. 20. 20. Entonces, en la última capa, ¿cuántos electrones tendrá? O sea, que en la primera tendría 2, Dos, ¿no? En la doctor. segunda, Dos, biólogo. Dos. 2. Entonces, es más fácil perder esos 2 para quedar completa su carga de 8 que ganar 6, porque va a ser imposible que gane 6, ¿no? Entonces pierde. Entonces, esto se va a llamar un bicatión, ¿no? O sea, porque va a tener una valencia de tipo 2. Y así por el estilo, ¿no? Puede perder 3, 1, 2, 3, va a depender. Mientras que los negativos tienen carga eléctrica negativa, se va a formar cuando un átomo neutro gana uno más electrones. Ejemplo, el cloro, que ya les había dicho, que tiene 7, y para que complete su carga necesita ganar un electrón más. Entonces, gana un electrón más y se convierte en un anión. Entonces, los elementos son sustancias que no pueden descomponerse, como acá es el hidrógeno, el potasio, en sustancias más simples, por medios químicos, se componen de un solo tipo de átomo, ¿no? Entonces, cuando vemos en nuestra tabla periódica, vemos, por ejemplo, el hidrógeno, y vemos varias de estas cosas. Este de acá es su número atómico. Este de acá, ¿qué vendría a ser? Su masa atómica. Peso, masa. Masa. Peso molecular, que está dado por ¿qué? Suma ¿Por qué de estaría dado? neutrones Por con las protones.
Neutrones y protones, ¿no? Y el símbolo, en este caso, H significa hidrógeno, ¿no? Tiene acá también el número atómico y tanta cosa. Pero acá tiene una particularidad el hidrógeno. El hidrógeno tiene electrones, o sea, tendría un protón, un neutrón y un electrón, ¿sería así? ¿Cómo sería? Solo tiene un protón. Solamente va a tener protones, ¿no? Esto va a ser una excepción en la tabla periódica porque no va a tener neutrones. Pues por eso que si se dan cuenta, su peso molecular es 1, ¿no? Nada más. No tiene neutrones. Y esto va a servir, va a permitir, por ejemplo, que en las reacciones químicas que se dan en las vías metabólicas, que lo vamos a llevar más adelante, nos sirva, por ejemplo, un indicativo cuando este hidrógeno se protoniza, ¿no? O sea, se separa, hay una fragmentación entre su electrón y el protón, ¿no? De tal forma que el hidrógeno va a andar en forma protonizada. Y cuando está andando en forma protonizada, ¿qué carga tendrá? Positiva. Positiva. Entonces vamos a tener un H positivo y vamos a tener el electrón que pierde como carga negativa, se va a protonizar. Y esto que pierde va a ir, por ejemplo, en la mitocondria para que forme el ATP, y es necesario que lo lean muy bien la estructura de este hidrógeno para que puedan entender las particularidades que tiene para poder entender más adelante toda la bioquímica cuando se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de que se oxida, se reduce, ¿no? Gana hidrógeno, pierde hidrógeno, porque así van a ser las sustancias al momento que haya la oxirreducción. Luego tenemos acá el potasio, tiene el número atómico 19, si esto lo multiplicamos por 2 sería 38, ¿no? Pero como son 19 y pico, sale 39, que es un número atómico, ¿no? Entonces acá si nosotros vemos el caso del potasio, ¿qué vendría a ser? ¿Un anión o un catión? Cation. Entonces, si es 19, en la primera tendría 8, en la segunda 2, en la tercera 8. ¿Y su última capa cuánto tendría? 1. 1. 1, ¿no? Y eso es lo que pierde. Y al momento que pierde, ¿no? Tiene más protones, en este caso uno más que no está convalidando, y tenemos el ion potasio o el catión potasio. ¿Hasta ahí está claro todo? Y lo que Sí, le doctor. decía, los isótopos van a ser átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones, pero de distinta cantidad de neutrones. Mismo número atómico, pero diferente número de masa. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el oxígeno 16, oxígeno 17 y el oxígeno 18. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos tiene diferente número de masa, ¿no? El peso, 16, 17 y 18, y es producto, por ejemplo, acá tiene un neutrón más y acá tiene 2 neutrones más. En caso del oxígeno, por ejemplo, vamos a ver. El oxígeno tiene, ¿qué número atómico? 16. No, pues 16 es su número de masa. 8. El número atómico es 8. Entonces, en la primera capa, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos electrones tiene la primera orbital? 2. En la segunda, 2 electrones. y en la segunda, ¿cuánto tiene? 6. 6. 6. ¿Y cuántos sitios tiene para compartir ahí? 2. 2. Por eso que comparte con cuántos átomos de hidrógeno, con 2, ¿no? Si se dan cuenta, son los 2 átomos de hidrógeno que están entrando ahí, los electrones del hidrógeno que están entrando. ¿Y el oxígeno qué carga tendría ahí? ¿Carga negativa o positiva? Negativa. Negativa, ¿no? ¿Y el hidrógeno qué carga tendría? Positiva. Positiva. Por eso cuando hablamos del agua, hablamos de un elemento o de una molécula bipolar. O sea, tiene doble polaridad. El oxígeno le da la polaridad negativa y el hidrógeno le da la polaridad positiva. Y de esa forma pueden hacer uniones o enlaces de tipo covalente o enlaces de tipo puentes de hidrógeno, ¿no?
porque acuérdense que está ganando uno y otro está perdiendo electrones. Entonces los isótopos ya lo definimos, sabemos que los isótopos difieren en su número de neutrones. Bueno, ellos son todos los que han contribuido a la química: John Dalton, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, ¿no? Ellos han propuesto modelos químicos, pero ya en la antigüedad, antes de Cristo, ya se sabía que la materia está compuesta por partículas que son indivisibles, a las que llamaron átomos. ¿Quién fue? Demócrito y Leucipo. 470, 380 años antes de Cristo, ¿no? Pero cuando llegó la religión cristiana, negó todos los conocimientos y la Edad Media prácticamente fue una época de oscurantismo, ¿no? Donde todo estaba ceñido por la religión, nadie podía decir lo contrario. Si tú decías lo contrario, te mandaban a la guillotina, por la Santa Inquisición, y decían que eras un ateo, que no creías, porque ellos decían que todo lo había creado Dios y que nada podía pasar de la creación de ellos, ¿no? Pero nos damos cuenta que con el conocimiento, que sí, o sea, nosotros somos, en realidad nosotros somos átomos, no estamos compuestos de átomos, de partículas subatómicas. Tenemos cargas positivas y tenemos cargas negativas, y ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, cuando dicen, ay, ese tiene energía negativa, ¿no? Es sentido la energía negativa. O una persona que va y dice, pues no, pucha, que agarró al niño y le dio carga negativa. Alguna vez uno lo toma como un chiste, pero no es así. Hay personas que tienen carga positiva, que sí tienen ese don de tener ese tipo de carga positiva, y otras que tienen carga negativa, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿cómo yo sé que tengo carga positiva y carga negativa, ¿no? Pero ya eso es un tema de la neurociencia que ustedes lo van a llevar ya en la fisiología. ¿Qué le daría los iones a la célula? ¿Qué le da? Una respiración celular. ¿Mm? Respiración Le- celular. No te escuché, no escuché muy bien. ¿Qué le da a la célula los iones? Energía. Una respiración celular no funciona bien. ¿Entiendes? No te escucho. A ver, Una no te respiración escucho. celular. ¿Respiración celular? No, no hay que ver. ¿Qué le da, pues? ¿Qué le da un ion a una célula? ¿Qué le da? Ahí Cargas. está, carga, pues. O sea, lo que nosotros estamos viendo es la carga. De tal forma que los iones van a dividir compartimientos. Por ejemplo, el lado fuera de la célula va a tener carga positiva y el lado interior de la célula, o sea, el citoplasma, va a tener carga negativa. ¿Y producto de qué va a ser? De estos compuestos ionados. O sea, vamos a tener iones con carga negativa más en el interior y vamos a tener iones con carga positiva más en el exterior. Y eso dirá, pues, compañero, ¿y para qué sirve que la célula tenga carga negativa o positiva? Porque cuando cambia la carga, por ejemplo, de negativo se hace positivo por la entrada de iones positivos, la célula va a trabajar, se va a despolarizar y va a conducir algún impulso, ¿no? No sé si me han entendido. Entonces, los iones son importantes porque dan carga, y la carga le va a dar un voltaje, ¿no? Si mediríamos con un voltímetro, veríamos que el interior de la célula tiene menos 70 milivoltios en relación con la parte de fuera, que va a ser positiva, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el ion sodio entra? El ion sodio va a estar más fuera que dentro. Si entra el ion sodio, va a cambiar el voltaje. Y ese voltaje de menos 70 se va a ir a un voltaje menos negativo, por ejemplo, menos 20, menos 10, o incluso se va a hacer positivo, y por consiguiente la célula va a trabajar, se va a despolarizar. Entonces, una forma de hacer trabajar y de decirle a la célula despierta es cambiándole el potencial, o sea, la carga, ¿no? No sé si me dejo entender. Pero también podemos hacer que la célula sea más negativa. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi célula que está a menos 90, pero menos 70, supongamos que no puedo dormir. Entonces, me tomo unas pastillas para dormir. Entonces, esas pastillas para dormir, cuando lleven ustedes farmacología, van a ver que están relacionadas directamente con canales de cloro. Va a entrar cloro hacia nuestras células. Y el cloro es un catión, es una carga negativa, entonces lo va a hacer más estable. O sea, de lo que estaba a menos 70 se va a ver a menos 110, menos 120, y lo va a planchar a la célula. Se lo va a hacer más estable y va a impedir que trabaje, ¿no? Ok. A ver si alguien lo entendió para que lo repita. Número 3.
¿Quién es el 3? Común Álvarez, Robinson Alexis. A ver, Robinson. Doctor, buenas. Sí, Ah, eso. señor Robinson. Entonces, los lo que habló iones, ¿qué sobre le dan todo- a la célula? Bueno, los iones le dan a la célula las cargas, ¿no? Ya puede ser Claro. positiva o negativa dentro de la célula, ya, y fuera puede ser, fuera es positiva y adentro de la célula sería negativa. Entonces, y estos Ya. iones salen o pueden entrar así para regular y para mantener estos compartimientos así estable, por así decirlo. Claro, lo ideal, por ejemplo, es que la célula se mantenga con esa carga, ¿no? O sea, pueden entrar y pueden salir y la carga no puede cambiar. Pero ¿qué pasaría si le pongo carga positiva a la célula? Por ejemplo, si le meto sodio a la célula, ¿qué pasa? Ah, claro, cuando le metes sodio a la célula, creo que aumenta, o sea, aumenta su carga y, o sea, podría así decirlo, que está en la célula dentro de 70, algo así dijo, y si lo metes sodio, entonces bajaría, ¿no? A 50, sí, en cambio, tendría que entrar así algo, el cloro para aumentarle a 110 o 120, pues. Bueno, o sea, para que trabajen necesito que cambie su carga. Claro, Si yo cambiar su quiero carga. hacerle trabajar a una célula, tengo que despolarizarlo, o sea, tengo que sacarle esa carga que tiene de menos 70 y meterle cargas positivas para que ya no sea menos 70, sino sea menos 20, menos 10 o positiva, entonces la célula responde al estímulo, ¿no? O en caso de la célula nerviosa se despolarice y conduce el impulso eléctrico. Pero si quiero que la célula se mantenga más estable, o sea, no quiero que trabaje, sino que descanse, le pongo carga negativa y la célula se plancha, ¿no? Para eso es la finalidad de que tengan carga. ¿Okay? Entonces tenemos sustancias. Estas sustancias hemos visto que son elementos. Estos elementos van a ser compuestos y luego se pueden mezclar y ya se forma una mezcla. Por ejemplo, el hidrógeno. Estos elementos son sustancias que no se pueden descomponer en sustancias más simples por medios químicos. Tienen un solo tipo de átomo. El elemento, ejemplo, el hidrógeno, ¿no? O el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. Todos están compuestos del mismo tipo de átomo que es el hidrógeno. En cambio, el compuesto ya son sustancias formadas por dos o más elementos con dos o más clases de átomos que pueden ser iguales. Por ejemplo, oxígeno molecular, o sea, dos moléculas de oxígeno. Ya es un compuesto, una molécula. O pueden ser diferentes, como el agua. Ya les he dicho que el agua necesita, el oxígeno necesita dos hidrógenos porque tiene que llenar sus dos sitios que están vacíos ahí, ¿no? Esos dos sitios que necesitan electrones son llenados con los electrones del hidrógeno y por tanto el oxígeno queda con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva, y el agua formada es un dipolo, tiene polaridad positiva y negativa. Luego hay una mezcla, por ejemplo el cloruro de sodio en agua. Entonces nosotros agregamos sal y ponemos en agua, tenemos una mezcla, una solución, ¿no? Entonces, ¿quién no ha hecho eso, no? Entonces mezclamos. Entonces, la mezcla es unión de dos o más sustancias, en la que cada sustancia conserva su propia identidad química. Entonces, tenemos, por una parte, un disolvente, que va a ser el agua, y el solvente, que va a ser la sal en sí, que es el cloruro de sodio. Las mezclas pueden ser de dos tipos, pueden ser heterogéneos o homogéneos. Los heterogéneos no tienen la misma composición, por ejemplo, roca, madera, etcétera, no tienen la misma composición en todos sus elementos, ¿no? Son de diferentes. Homogéneos cuando tienen sus propiedades uniformes en todos sus puntos, ejemplo, el aire, sal disuelta en agua, etcétera. Estas mezclas homogéneas se llaman soluciones. La solución puede ser líquida, puede ser gaseosa, puede ser sólida, ¿no? Estoy haciendo un repaso de lo que es la parte química de lo que es solución. Ustedes ya lo van a completar mejor, porque esto le va a permitir ver en biología, en las primeras partes, por ejemplo, para ver, por ejemplo, la ósmosis, la presión osmótica, la diálisis, que se basa plenamente en este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, estas mezclas pueden separar los componentes de una mezcla por métodos físicos. Por ejemplo, podemos filtrar, ¿no? Se basa en la diferencia en la solubilidad. Si nosotros filtramos, vamos a tener un componente que pasa el filtro y otro que se queda.
podemos destilar, va a pasar, se basa en la diferencia en los puntos de ebullición. Por ejemplo, si yo tengo alcohol en agua, y sé que el alcohol, por ejemplo, hierve a 60 grados y el agua hierve a 100 grados, pues al momento que destilo a los 60 grados, todo el alcohol se va a ir, ¿no? Y eso lo voy a recoger y voy a tener mi alcohol absoluto. Y el agua todavía va a hervir a 100, ¿no? Y así por el estilo, de acuerdo al punto de ebullición de cada componente de esta mezcla. La cromatografía se va a basar en la diferencia de la capacidad que tienen las sustancias para dividirse a las superficies. Por ejemplo, si quiero hacer una práctica para ver el tipo de, ¿cómo se llama esto? De hemoglobina o de repente de la planta, como de la clorofila, por ejemplo, machaco las hojas verdes de la planta, todas esas hojas verdes tienen clorofila, y quiero ver qué tipo de clorofila es de tipo A, B, C, mediante la cromatografía, diferencio esta capacidad que tiene esta sustancia para adherirse a una superficie, en este caso un papel, ¿no? El papel que se va a adherir va a ser un papel de filtro. Entonces, si hacen esas prácticas ahí en la química, supongo que ustedes habrán hecho esa práctica de cromatografía, chancan ustedes o muelen en un mortero las hojas, le ponen éter etílico y luego lo destilan y se va a ir adheriendo al papel filtro y se van a formar en varias capas de diferentes tonalidades de verde que son la clorofila de tipo A, B, etc. Los compuestos, sus componentes no se pueden separar por métodos físicos, su composición va a ser física, sus propiedades son distintas de los componentes. Eso va a ser diferente un compuesto de una mezcla. Bueno, entonces para eso veamos la tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica nos va a ayudar bastante porque comenzamos desde el número 1, es hidrógeno, luego vienen los gases nobles, donde tienen su carga completa, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Si nos damos cuenta, la química orgánica y la química de nuestros elementos que forman nuestras células, y por tanto los seres vivos, van a estar acá nomás. O sea, nosotros somos compuestos del CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Aparte de eso tenemos un poquito de fósforo, un poquito de fierro, un poquito de níquel, cobre, sin que son elementos no esenciales. O sea que son elementos esenciales pero en pequeña cantidad, ¿no? Potasio, calcio. ¿Cuál será la particularidad que tienen estos elementos en la formación de estos bioelementos, de estos elementos que forman parte de los seres vivos? En que su número atómico es bajo. Por ejemplo, el oxígeno es 8, el nitrógeno es 7, el carbono es 6, ¿no? Y el hidrógeno es 1. De todos estos elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son componentes de los seres vivos. A estos que componen a los seres vivos se van a llamar bioelementos o elementos biogénicos, de la que estamos formados nosotros. Pues acá ya tienen ustedes esto: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Tenemos aluminio, silicio, fósforo, ¿no? Cloro, calcio, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre, también zinc también. Algunos están formados en pequeñas cantidades y otros en grandes cantidades. En la clasificación de los bioelementos hay bioelementos primarios y mayoritarios. Tenemos acá nitrógeno 3%, hidrógeno 10%, oxígeno 62%, carbono 20% y los otros solamente en un 5%. Todos estos, ¿no? Que le decía, carbono, el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, forma el 95% de la composición de los seres vivos. Esos se llaman bioelementos primarios o mayoritarios, y estos que son secundarios solamente están en un 5%. Entre ellos van a formar enlaces covalentes, que van a ser enlaces muy fuertes, donde se van a compartir electrones, ¿no? El carbono, nitrógeno y oxígeno pueden compartir más de un par de electrones, formando enlaces dobles y triples. Imaginémonos el carbono. ¿Qué número atómico tiene el carbono? Acuérdense. ¿Qué número atómico? A ver, no 6. se duerman. 6. La primera capa, ¿cuántos electrones tiene? 2. En la segunda, 4. 4.
¿Y cuántos sitios tiene para compartir? 4. 4. 4, ¿no? Entonces como una mesa. Imagínense que el carbono es como la tabla de la mesa y los 4 que tiene para compartir son las 4 patas que tiene. Esas 4 patas que tiene puede unirse a diferentes elementos, ¿no? Y también puede formar dobles enlaces, triples enlaces, ¿no? Y por eso que al momento que ustedes llegan la química orgánica van a ver que hay enos, inos, etc. Entonces, forman enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran versatilidad para el enlace químico, ¿no? Entonces, el enlace químico no solamente se puede formar con uno, sino con 2 enlaces también. Son los elementos más ligeros, porque si ustedes se dan cuenta, en la tabla periódica estos bioelementos del CHON están en la ubicación 6, ¿no? 7, 8 y 1, ¿no? Son los más livianos. Quiere decir que acá, por ejemplo, tiene 4 lugares para que comparta, acá tiene 3 lugares para compartir, acá tiene 2 lugares para compartir, y acá el hidrógeno, como tiene esa versatilidad de perder sus electrones y quedarse como protón, puede estar donando, y de esta forma podemos hacer un montón de compuestos de carbono. Por eso que al momento que la química orgánica, la química lo divide, que son química orgánica de todo lo que son derivadas del carbono y otra que son de resto. Son los elementos más ligeros y forman enlaces muy estables. Pues acá tenemos el carbono, tiene una configuración de tetraedro, ¿no? Y tiene esta fórmula 12C2, 2P6, su número atómico es 6, su peso es 12, su masa es 12, pero si son isótopos puede ser carbono 13, carbono 14, dependiendo, ¿no? Y como les decía, tiene 4 lugares para que comparta. Estos 4 lugares los puede compartir con hidrógenos o con otros elementos, ¿no? Y puede formar un enlace simple, puede formar un enlace doble o un enlace triple, ¿no? Y la primera forma que forma con los hidrógenos se llaman hidrocarburos. Estos hidrocarburos pueden ser alcanos, alquenos y alquinos. Los alquenos, por ejemplo, tienen doble enlace y los alquinos tienen triple enlace. Entonces, en el caso de los alcanos tenemos met, el término met es metano, etano, propano, butano, pentano, dependiendo cuántos carbonos tienen, ¿no? Metano 1, etano 2, propano 3, butano 4, pentano 5 y así, ¿no? Los alquinos ya cambian ustedes con el término eno, es eteno, ya tiene doble. 1 propeno, acá en el carbono 1 está el doble enlace propeno, pues puede ser 2 también propeno, ¿no? 2 buteno y acá en el carbono 2 está el doble enlace. 3 penteno. Y así, ¿no? Propino ya triple enlace. Esto ya lo han llevado ustedes y esto nos va a servir como base para poder estudiar las biomoléculas. Las combinaciones de átomos de carbono entre sí con otros elementos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, van a permitir la aparición de una gran variedad de grupos funcionales. Esto nos va a interesar, esto va a ser motivo para que ustedes estudien para la próxima clase. ¿Qué es un grupo funcional? ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alcoholes, ¿cuál es su grupo funcional? El grupo funcional va a ser el hidroxilo, ¿no? Va a haber el grupo funcional carbonilo. Como su nombre lo indica, van a dar la función a la molécula o al compuesto. El grupo funcional le da eso, función. Entonces tenemos el grupo funcional hidroxilo y la función va a ser alcohol. Entonces el OH es propio del alcohol. Dan lugar a las diferentes familias de las moléculas orgánicas. Acá para avanzar, y acá nos quedamos, tenemos el grupo funcional que son hidrófilos, o sea que tienen afinidad por el agua. Tenemos el hidroxilo, que es esto OH. Tenemos el grupo carbonilo, que es C con doble enlace O. El grupo carboxilo, COOH. El grupo amino, NH2. El grupo sulfidrilo, que es SH. Estos son polares y son solubles en agua, son hidrófilos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los hidroxilos dan la función al alcohol, ¿no? Los carbonilos dan función al aldehído y a la acetona, con la diferencia que el grupo carbonilo, por ejemplo acá, va hasta el final de la molécula, va a ser carbonilo, y cuando está intermedio va a ser una acetona. En caso de los ácidos va a ser el carboxilo que le da esta función. En caso del grupo amino, da función a las aminas, ¿no? A ver, por último,
Sí, doctor. Para la próxima clase del día martes van a estudiar ustedes todo lo que son grupos funcionales y van a estudiar las biomoléculas. Comenzamos con carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, ¿no? Una vez que ya tengamos todo esto bien claro, ya entramos ya de lleno a lo que es la membrana plasmática. Ok, entonces nos vemos el día martes. Ustedes me dicen si es en la mañana o en la tarde. Bye. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.